El millonario que se encontraba en el centro de la atención no era solo un hombre con una gran fortuna, sino también un personaje conocido por su carisma y extravagante estilo de vida. Su nombre resonaba en las noticias y en revistas de lujo, donde se presentaban sus mansiones, coches deportivos y fiestas glamorosas. Era dueño de una exitosa empresa tecnológica que había revolucionado la manera en que las personas se comunicaban. Con su astucia empresarial, había acumulado una vasta riqueza, convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes del país. Sin embargo, detrás de esta imagen de éxito, se escondía una personalidad provocadora y desafiante. A menudo, disfrutaba de ser el centro de atención, buscando oportunidades para destacar en situaciones inesperadas. Sus seguidores lo admiraban, mientras que sus detractores criticaban su arrogancia y su tendencia a desafiar a las normas establecidas. Era un hombre que no temía hacer olas, y muchas veces, disfrutaba de provocar reacciones intensas en aquellos que le rodeaban. Su estilo de vida era un espectáculo por sí mismo. Desde cenas lujosas en restaurantes exclusivos hasta eventos benéficos donde donaba grandes sumas de dinero, su presencia siempre acaparaba las miradas. La gente comentaba sobre su habilidad para atraer a las multitudes y cómo sus discursos podían motivar o polarizar a los oyentes. Esta dualidad en su carácter lo hacía fascinante. Por un lado, era el héroe que apoyaba causas nobles, por otro lado, era el villano que disfrutaba retando a las autoridades. Fue en medio de este ambiente dinámico que decidió lanzar un reto a la jueza latina, una figura respetada en el sistema judicial. Muchos se preguntaban qué lo motivó a tomar tal decisión. Algunos especulaban que quería demostrar su superioridad intelectual, otros creían que simplemente buscaba entretenimiento. Lo cierto es que su movimiento fue un golpe mediático que capturó la atención de todos. En este escenario lleno de expectativas e intriga, el millonario se preparó para enfrentar a la jueza. Sabía que su reto podría provocar una ola de reacciones y no le temía al revuelo que pudiera generar. Era un juego arriesgado. Sin embargo, él siempre había creído que el éxito provenía de tomar riesgos audaces. Así iniciamos esta historia, donde un millonario desafiante se encuentra frente a una jueza fuerte e inteligente, dando inicio a un enfrentamiento que prometía ser memorable y revelador para ambos. Los espectadores estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaría este intrigante duelo entre dos fuerzas opuestas dentro de la sociedad. La jueza latina, conocida como la señora Martínez, era un ícono en el ámbito judicial. Desde sus humildes comienzos en un vecindario de clase trabajadora, había recorrido un camino impresionante hasta llegar a ser una de las figuras más respetadas en la corte. Con determinación y esfuerzo, logró completar sus estudios de derecho, destacándose por su excelente desempeño académico. Su pasión por la justicia la impulsó a luchar en favor de aquellos que muchas veces no tenían voz. A lo largo de su carrera, la jueza Martínez había manejado casos complejos y desafiantes que abarcaban desde delitos menores hasta cuestiones de derechos humanos. Su enfoque imparcial y su capacidad para escuchar atentamente a todas las partes la convirtieron en una magistrada admirada y temida a partes iguales. En cada juicio, su integridad brillaba con fuerza, ganándose el respeto tanto de colegas como de defensores y acusados. A menudo se le veía interactuando con los jóvenes abogados que empezaban su camino en el derecho, brindándoles consejos y alentándolos a perseguir la justicia con pasión. Su reputación estaba consolidada no solo por su competencia profesional, sino también por su compromiso con la comunidad. La jueza Martínez participaba activamente en programas de mentoría y educación legal para personas desfavorecidas, buscando empoderar a quienes carecían de recursos. Además, era conocida por ser una firme defensora de los derechos de las mujeres y las minorías, lo cual generaba aún más admiración entre sus seguidores. Para muchos, ella representaba el modelo a seguir, una mujer fuerte que nunca se dejó intimidar por las adversidades. El reto del millonario fue recibido con asombro en todo el país. La jueza Martínez, ante un desafío así, no era una persona que se dejara intimidar fácilmente. Ya había enfrentado enemigos mucho más grandes en la sala del tribunal, y siempre había salido victoriosa. Este nuevo duelo emblemático prometía ser otro capítulo emocionante en su vida profesional. Mientras las noticias sobre este reto se esparcían rápidamente, se organizaban manifestaciones apoyando a la jueza en todo el país.
Los ciudadanos querían expresar su confianza en ella frente al poder del dinero y la influencia del millonario. La historia trascendería más allá del simple enfrentamiento, sería una lucha simbólica entre poder y justicia. Así comenzaba el capítulo de un enfrentamiento sin precedentes entre dos fuerzas muy diferentes en la sociedad, el millonario provocador y la jueza decidida a defender lo correcto a toda costa. Las miradas estaban puestas en cómo se desenvolvería esta intrigante contienda, esperando ansiosamente la respuesta de la jueza ante tal provocación. El reto del millonario a la jueza Martínez no surgió de la nada, fue el resultado de una serie de eventos que apuntaron a un creciente descontento en la comunidad empresarial. En los meses previos al desafío, el millonario había estado envuelto en controversias tras una serie de decisiones judiciales que afectaron sus intereses. A medida que avanzaban los juicios, su reputación comenzó a tambalearse, y él se sintió acorralado por la fuerza de la ley. En su mente, el reto era una forma de recuperar el control y demostrar su poder. La idea de desafiar a la jueza, una mujer que se había ganado el respeto universal por su integridad, le parecía excitante y provocadora. No solo buscaba vengar lo que consideraba injusticias hacia su persona, sino también entretener a los medios y atraer la atención del público. Sabía que este acto llamaría la atención, generaría titulares y lo colocaría nuevamente en el centro del debate social. Sin embargo, las motivaciones del millonario eran más profundas. En su infancia, había crecido en un entorno donde las reglas parecían siempre estar en su contra. Para él, desafiar a figuras de autoridad era un modo de reafirmar su valía. Al retar a una jueza reconocida, pensaba que podría reafirmar su dominio sobre aquellos que lo criticaban y cuestionaban sus métodos poco convencionales para hacer negocios. Era un juego peligroso en el que las apuestas eran mucho más altas de lo que la mayoría podría imaginar. La elección de la jueza Martínez como objetivo no era al azar. El millonario sabía que ella representaba todo lo contrario a lo que él había construido, el rigor ético frente al pragmatismo comercial. Su historia resonaba con muchas personas, era un símbolo de justicia y equidad en un sistema a menudo criticado por favorecer a los ricos y poderosos. Así, al dirigirse hacia ella con este reto, buscaba crear un enfrentamiento entre dos mundos, el del dinero y el de la justicia. A medida que se preparaba para hacer publicitario su desafío, comenzaba a sentir nerviosismo. Las voces críticas en redes sociales advertían sobre las consecuencias de subestimar a una figura como la jueza Martínez. Sin embargo, estaba decidido a llevar adelante su plan, creía firmemente que este era un momento clave para demostrar quién tenía realmente el control. Cuando finalmente lanzó su reto al mundo, las reacciones fueron explosivas. Los medios rápidamente comenzaron a cubrir el evento desde diferentes ángulos, con analistas debatiendo sobre las implicaciones éticas y sociales del desafío. La presión estaba aumentando y todos esperaban ansiosos cómo respondería la jueza ante esta provocación pública sin precedentes. La noticia del reto lanzado por el millonario resonó en todos los rincones del país, y era inevitable que la jueza Martínez conociera las repercusiones de su provocación. Sin embargo, su reacción no fue la que muchos anticipaban. En vez de dejarse llevar por la presión o los ataques mediáticos, la jueza mostró una calma imperturbable que sorprendió a sus colegas y seguidores. Al día siguiente de la noticia, fue invitada a un programa de televisión para discutir el desafío. La sala estaba llena de energía, y los presentadores estaban ansiosos por escuchar su opinión. Con una sonrisa serena, comenzó a hablar sobre el compromiso que tenía con la justicia y cómo siempre había estado dispuesta a enfrentar desafíos. La justicia no se mide en retos personales ni en el poder del dinero, afirmó con una firmeza que resonó en toda la audiencia. Su voz era clara y poderosa, sabía que estaba siendo observada por millones. La jueza Martínez aprovechó esta plataforma para enfatizar lo importante que era manejar conflictos con dignidad. Habló sobre la necesidad de tener un diálogo abierto en lugar de recurrir a provocaciones innecesarias. Este tipo de desafíos públicos pueden ser entretenidos, pero lo que realmente importa es el impacto que nuestras decisiones tienen sobre las vidas de las personas, explicó. Con cada palabra, reforzaba su imagen como una defensora de los valores democráticos. Los analistas estaban asombrados por su capacidad para mantenerse ecuánime ante tal provocación.
Mientras algunos esperaban ataques o respuestas desmedidas, ella optó por responder con integridad y sabiduría. Esa misma tarde, se organizó una conferencia de prensa donde cientos de periodistas se reunieron para escucharla. De nuevo, su calma fue evidente cuando enfrentó preguntas difíciles sobre el desafío del millonario. Los retos en la vida profesional son normales, lo importante es cómo respondemos a ellos, dijo Martínez mientras miraba directamente a las cámaras. Con cada respuesta, revelaba no solo su fuerza como jefa del tribunal, sino también su dedicación hacia aquellos a quienes servía. A medida que sus palabras se esparcían por todo el país, muchas personas comenzaron a mostrarle apoyo abiertamente, organizando manifestaciones en su favor. Las redes sociales estallaron con mensajes positivos destacando su valentía y autorreflexión. En un mundo donde muchas veces se rinde ante la presión externa, ella había optado por responder desde un lugar profundo de convicción personal. El contraste entre la provocación del millonario y la serenidad de la jueza no solo dejó a las audiencias sin palabras, sino que estableció un precedente sobre cómo debe manejarse el poder dentro del contexto de la justicia. Así iniciaba un capítulo decisivo donde todos esperaban ver cómo continuaría este duelo simbólico entre dos fuerzas opuestas. El contenido del reto lanzado por el millonario era, sin duda, provocador e inusual. En un comunicado llamativo presentado en una conferencia de prensa, él retó a la jueza Martínez a participar en un debate público sobre un tema controversial, el futuro del sistema judicial y la reforma legal. Sin embargo, no se trataba solo de un diálogo constructivo, su intención era exponer sus argumentos frente a una audiencia masiva, donde esperaba usar su carisma y recursos para hacer que la jueza se viera desbordada y vulnerable. El millonario argumentó que las decisiones de la jueza habían perjudicado gravemente sus intereses empresariales y que ella representaba un sistema arcaico que necesitaba ser reformado. Aseguró que sus puntos de vista podían revitalizar el enfoque hacia la justicia y empoderar a los empresarios a prosperar, mientras que ella insistía en mantener regulaciones y ética en el ámbito empresarial. Los medios de comunicación rápidamente captaron esta narración, enfatizando la lucha entre el poder corporativo y la ética judicial. Cada noticia parecía aumentar la tensión alrededor del reto, y las redes sociales estallaron con reacciones diversas. Mientras algunos apoyaban al millonario, argumentando que sus ideas eran innovadoras y necesarias, otros defendían inquebrantablemente a la jueza, viéndola como el símbolo de resistencia contra una plutocracia emergente. La expectativa creció no solo entre los seguidores de ambos lados, sino también entre juristas y académicos que estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaría esta contienda. Era evidente que estaba en juego mucho más que el futuro de una figura pública, se discutía el equilibrio entre dinero y justicia, así como los principios fundamentales sobre los cuales se basaba el sistema legal. Mientras los preparativos para el debate avanzaban, la presión también aumentaba íntimamente para ambos involucrados. El millonario quería asegurarse de no solo ganar el debate, sino también de sacar provecho mediático, esperando que esto impulsara su imagen y negocio. Su equipo estaba elaborando estrategias minuciosas sobre cómo presentar sus argumentos con claridad y persuasión. Por otro lado, la jueza Martínez comprendía que cada palabra y acción contaban en el escenario que pronto estaría frente a ella. Ya había recibido numerosas cartas de apoyo de ciudadanos preocupados por las implicaciones del reto. No es solo un debate, es un reflejo de lo que todos queremos para nuestro futuro, pensó al prepararse para lo que sería el desafío más grande de su carrera. A medida que se acercaba la fecha del evento, los rumores se disparaban. ¿Cómo podría responder la jueza ante las observaciones afiladas del millonario? ¿Usaría su ingenio para contrarrestar preguntas difíciles? Todos esperaban con ansias este duelo verbal que prometía atraer atención sin precedentes hacia un sistema judicial en constante evolución. La tensión era palpable, todos eran conscientes de que lo que sucediera impactaría más allá de una simple confrontación personal entre dos individuos. La fecha del debate finalmente llegó, y la atmósfera estaba cargada de tensión y expectación. Los seguidores de ambos lados se reunieron en el auditorio, donde la jueza Martínez y el millonario se enfrentarían por primera vez cara a cara. Mientras el millonario entraba con una actitud deslumbrante, como si estuviera en un escenario diseñado exclusivamente para él, la jueza apareció con una presencia serena que emanaba confianza y determinación.
Desde el principio, el millonario intentó dominar la conversación, utilizando su carisma y argumentos persuasivos para atraer la atención del público. Habló sobre la necesidad de reformas drásticas en el sistema judicial, presentando su visión como una oportunidad para modernizar la justicia. Sin embargo, lo que nunca esperó fue la respuesta astuta de la jueza Martínez. Cuando llegó su momento de hablar, ella no solo defendió su posición sobre la importancia de las regulaciones, sino que también aprovechó cada argumento presentado por el millonario para girar la conversación hacia un terreno más profundo. Con una claridad impresionante, destacó cómo muchos de los problemas del sistema estaban arraigados no solo en las decisiones judiciales, sino también en las prácticas empresariales irresponsables que a menudo priorizaban las ganancias sobre el bienestar común. Las reformas no deben ser solo un vehículo para proteger intereses empresariales, dijo con firmeza. Debemos pensar en cómo nuestras decisiones afectan a las comunidades, a los ciudadanos a quienes servimos. La audiencia quedó cautivada al ver cómo desmantelaba suavemente los argumentos del millonario mientras ellos mismos comenzaban a reflexionar sobre la validez de sus palabras. Pero su respuesta no se limitó a contrarrestar argumentos, también incorporó un elemento inesperado. En lugar de centrarse únicamente en disputas legales o estadísticas frías, la jueza compartió historias personales y testimonios de personas cuyas vidas habían sido afectadas por decisiones judiciales. Estos relatos emocionaron a la audiencia y hicieron palpable la conexión humana detrás del sistema legal. A medida que avanzaba el debate, era evidente que la jueza Martínez no se estaba limitando a defenderse, estaba transformando el diálogo completo. Utilizó preguntas retóricas para involucrar al público, haciéndolos cuestionar no solo al millonario, sino también las implicaciones más amplias de sus propias prioridades sociales y económicas. ¿Es esto lo que realmente queremos para nuestra sociedad?, preguntó con una mirada penetrante que resonó entre los asistentes. El millonario, sorprendido por la habilidad y elocuencia de su oponente, comenzó a perder su aplomo. A medida que trataba de retomar el control del debate, sus respuestas se volvían cada vez más defensivas. La audiencia ahora se sentía dividida, algunos comenzaron a ver a la jueza como la verdadera voz de razón y justicia. Al final del debate, aunque ambos participantes habían presentado sus puntos de vista, fue la jueza Martínez quien dejó una impresión duradera en todos los presentes. Su capacidad para combinar astucia con empatía había cambiado el rumbo del enfrentamiento y demostrado que ella era mucho más que una figura judicial. Era una líder capaz de inspirar cambios significativos en un sistema que a veces parecía estar roto. La ovación del público fue ensordecedora. Había quedado claro quién había salido victoriosa esa noche. Las reacciones del público y los medios tras el debate entre la jueza Martínez y el millonario fueron intensas y variadas. La actuación de la jueza fue ampliamente elogiada, tanto en las redes sociales como en los principales noticieros del país. Muchos ciudadanos se sintieron inspirados por su capacidad para articular una visión clara y empática sobre la justicia, destacando la importancia de mantener un sistema que priorice el bienestar común sobre los intereses individuales. Los hashtags como #jueza valiente y #justicia para todos comenzaron a circular rápidamente, convirtiéndose en tendencia en Twitter y otras plataformas. Los seguidores expresaban su admiración hacia Martínez, compartiendo citas de sus discursos durante el debate y comentando sobre cómo había logrado conectar emocionalmente con el público. Su enfoque genuino y su firmeza al defender principios éticos resonaron profundamente en quienes habían sentido que sus voces eran ignoradas dentro del sistema judicial. Por otro lado, las críticas hacia el millonario no se hicieron esperar. Muchos comenzaron a cuestionar sus motivaciones detrás del reto, considerándolo un intento desesperado de desviar la atención de sus propios intereses empresariales. Comentarios negativos proliferaron en línea, donde algunos lo acusaban de ser arrogante y desconectado de la realidad que enfrentan muchas personas comunes. Para ellos, su deseo de reformar el sistema parecía más una estrategia personal que un verdadero interés por mejorar la justicia. Los medios jugaron un papel crucial en moldear estas percepciones. Los análisis posteriores al debate alababan a la jueza por su destreza retórica y su habilidad para convertir un desafío personal en una discusión sobre temas críticos para la sociedad.
En contraste, comenzaron a surgir artículos que exploraban la historia del millonario, revelando detalles sobre prácticas comerciales controvertidas y decisiones que habían afectado negativamente a comunidades locales. Estos reportes provocaron un cambio drástico en cómo era visto por el público general. Incluso figuras influyentes, desde políticos hasta activistas comunitarios, emitieron declaraciones apoyando a la jueza Martínez y criticando al millonario. Algunos incluso solicitaron una revisión más profunda de las políticas que benefician a grandes corporaciones en detrimento de las pequeñas empresas y las comunidades marginadas. La imagen del millonario comenzó a deteriorarse mientras se luchaba por recuperar terreno en medio de este torrente mediático negativo. A pesar de sus esfuerzos por volver a posicionarse como un líder innovador, cada vez se sentía más acorralado por las críticas públicas. La discusión generada por el debate no solo refuerza la reputación de la jueza Martínez como una figura clave en el ámbito judicial, también planteó cuestiones urgentes sobre cómo debe funcionar realmente el sistema legal en un mundo donde los intereses económicos parecen dominarlo todo. Así se dio inicio a un movimiento social donde muchos exigían cambios reales y significativos en pro de una justicia más equitativa para todos. El episodio del reto entre el millonario y la jueza Martínez dejó una huella profunda en la percepción de la justicia y el poder en la sociedad. A medida que las repercusiones del debate se extendieron, se hizo evidente que este enfrentamiento había trascendido lo personal para convertirse en un símbolo de la lucha entre los intereses económicos y los principios éticos fundamentales. La manera en que la jueza defendió su postura no solo fortaleció su imagen como una figura judicial prominente, sino que también invitó a una reflexión más amplia sobre cómo se deben manejar las dinámicas de poder en el contexto legal. Las comunidades comenzaron a cuestionar la influencia del dinero en el sistema judicial. Muchos ciudadanos se dieron cuenta de que el foco excesivo en los intereses empresariales podría comprometer la equidad y justicia que deberían prevalecer en cualquier democracia. La actuación de la jueza sirvió como un recordatorio poderoso de que los líderes judiciales tienen la responsabilidad de actuar con integridad y priorizar el bienestar de todas las personas, no solo de aquellos con recursos ilimitados. Este episodio también alimentó un diálogo sobre la necesidad de reformar un sistema que a veces parece favorecer a los poderosos por encima de los vulnerables. Las voces que clamaban por una justicia más equitativa empezaron a resonar con más fuerza. Grupos comunitarios y ciudadanos comunes comenzaron a organizarse y presionar para que se implementaran políticas que mitigaran la influencia desproporcionada del dinero en la política y la justicia. La respuesta del público fue clara, había un deseo genuino de cambio. La jueza Martínez pasó a ser vista no solo como una defensora de leyes, sino también como una portavoz de valores universales como la equidad y la compasión. Los comentarios sobre su papel comenzaron a reflejar un profundo sentido de admiración por su valentía al desafiar al millonario, así como por su capacidad para tocar las fibras emocionales del público. Sin embargo, el impacto del debate no fue solo positivo. También se generó cierta polarización entre aquellos que apoyaban al millonario y quienes veían en él un símbolo del egoísmo corporativo. Algunos detractores argumentaron que estas discusiones desvían la atención de problemas más urgentes que enfrentaba la sociedad, mientras otros sostenían que era esencial abordar estas dinámicas para asegurar un futuro más justo. De este modo, el desafío inicial se transformó en un catalizador para el cambio social. Los medios continuaron cubriendo las repercusiones del debate, analizando cómo esta confrontación podría influir en futuras decisiones judiciales e incluso elecciones políticas. El enfrentamiento obligó a todos a reflexionar sobre sus propias posiciones respecto al poder, la justicia y el deber moral hacia los demás. Así, lo que comenzó como un reto personal se convirtió en un movimiento significativo hacia una mayor responsabilidad social dentro del sistema judicial. Muchas personas sintieron renovada esperanza al ver cómo se podía luchar contra las injusticias con dignidad y coraje, evidenciando que, aunque el poder puede influir fuertemente en muchos aspectos de la vida, nunca debe eclipsar el principio fundamental de justicia para todos. Las conclusiones extraídas del enfrentamiento entre el millonario y la jueza Martínez revelan la importancia crucial de la valentía y la integridad en el ámbito judicial. En un sistema donde las presiones externas a menudo pueden distorsionar la verdad y socavar los principios básicos de justicia, la figura de la jueza emergió como un faro de esperanza y fortaleza.
Su capacidad para enfrentar un desafío tan personal con calma y convicción no solo destacó su carácter, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio de que los líderes del ámbito legal deben actuar siempre con ética. La valentía que demostró al entrar al debate no solo fue evidente en sus palabras, sino también en su disposición para escuchar diferentes perspectivas y plantear preguntas provocadoras que impulsaron una reflexión colectiva. Estos actos de coraje no son comunes, especialmente cuando se confronta a un adversario influyente como el millonario. Su ejemplo inspiró a muchos, generando un sentido de responsabilidad sobre cómo cada uno puede contribuir a una sociedad más justa mediante la integridad y el respeto hacia los demás. Además, este episodio mostró que el cambio es posible cuando individuos decididos toman una posición firme contra las injusticias. La interacción entre la jueza y el millonario despertó un debate que ha permitido a las comunidades examinar no solo las dinámicas del poder en el sistema legal, sino también sus propios roles en esa estructura. La historia de Martínez se ha convertido en símbolo de cómo una voz única puede resonar profundamente en corazones varios. Su mensaje resuena especialmente entre aquellos que se sienten oprimidos o ignorados. La influencia duradera de este evento ha llevado a muchos ciudadanos a abogar por reformas sistémicas que aseguren que todos tengan acceso igualitario a la justicia, recordándoles que cada acción cuenta. La experiencia de la jueza ha demostrado que tener integridad significa defender lo correcto, incluso cuando es incómodo o impopular. Este entendimiento es esencial en momentos críticos para nuestra democracia y futuros procesos judiciales. De esta forma, el enfrentamiento representó más que una simple guerra retórica, se convirtió en un llamado a todos para reexaminar nuestras prioridades sociales. Recordó a los espectadores y a quienes siguen esta narración que las decisiones judiciales no afectan solamente a individuos aislados, tienen repercusiones profundas sobre cómo se siente toda una comunidad. En conclusión, el reto del millonario frente a la valentía e integridad de la jueza Martínez ha dejado un legado inspirador, uno donde se valora profundamente la justicia por encima del poder económico. Cada uno tiene potencial para ser un defensor valiente de aquello que cree justo, fomentando así una cultura donde prevalezcan los valores democráticos fundamentales y donde cada voz contribuya al diálogo sobre lo que realmente importa, justicia equitativa para todos.